Nunca me gustó ir sola al cementerio, pero ese domingo no tuve otra opción. Mi madre, aunque estaba enferma, se propuso visitar todos los meses la tumba de mi padre, y esta vez fui yo quien la visitó. Era muy temprano, sobre las 7 de la mañana, pero el cielo ya estaba completamente nublado, de ese blanco sofocante en el que nunca se sabe si va a llover o va a hacer sol. El cementerio estaba en la parte trasera del pueblo, muy cerca del bosque. Era sencillo, con tumbas antiguas, cruces torcidas y suelo de tierra. Entré por la puerta de hierro, que estaba abierta, y fui directo a la tumba de mi padre. Tomé flores y me quedé allí en silencio, como siempre lo hacía. Fue entonces cuando noté a una mujer más adelante, arrodillada frente a una tumba, aislada en un rincón donde casi nadie pasa. Llevaba un vestido negro muy largo que se arrastraba por el suelo. El cabello, también negro, cubría la mitad de la cara. Lloraba suavemente con un pañuelo en la mano, como si sufriera un dolor muy antiguo. Al principio no presté atención. Un cementerio es un lugar de añoranza, ¿verdad? Pero lo que me inquietó fue que ella no se movió. Me quedé allí, de la misma manera, durante varios minutos. La observé desde lejos, esperando que se levantara, se arreglara el pelo, cualquier cosa, pero nada. Solo ese grito ahogado, casi un susurro. Después de unos 20 minutos decidí acercarme. Fui despacio, con respeto. Pensé que tal vez solo necesitaba a alguien con quien hablar, con quien compartir su dolor. Al acercarme me di cuenta que la tumba era muy antigua, medio olvidada. La lápida estaba cubierta de musgo y era difícil leer el nombre. Me incliné, extendí la mano y dije suavemente: «Hola señora, ¿cómo está?». En ese momento dejó de llorar. Él permaneció completamente quieto y en silencio. Eso me dio escalofríos en la nuca. Por un momento pensé que la había asustado. «Lo siento, no quise molestarte», continué. Pero entonces noté algo extraño. Su vestido estaba limpio, sin suciedad, incluso con la tierra mojada. No había huellas en el suelo, ninguna señal de que alguien hubiera caminado allí, y el pañuelo que sostenía parecía viejo, de otro tiempo. Cuando di otro paso para intentar ver su rostro, ella simplemente desapareció. Justo delante de mí, como si nunca hubiera estado allí. No había viento ni ruido, nada. Me quedé congelado. No grité, no corrí. Me quedé allí parado tratando de entenderlo. Pero no había nada que entender. Donde ella se había arrodillado solo quedaba la tierra lisa y la lápida cubierta de musgo. Ni rastro de ella. Sin vestido, sin olor a flores ni perfume. Me fui a casa tranquilamente. No se lo dije a nadie. Pero esa noche, mientras intentaba dormir, oí algo extraño en el patio trasero. Un grito débil, justo allí, cerca de la ventana de mi dormitorio. Y eso fue solo el comienzo. La mayoría de las tumbas eran viejas, olvidadas, sin flores. Caminé lentamente hasta el rincón donde aquella mujer había llorado. Me quedé allí mirando la lápida. El tiempo había borrado casi todo, pero con paciencia logré leer lo escrito. María Elvira de Moura, 1919, 192. Olvidada, pero no perdonada. Esa frase me puso la piel de gallina por todos lados. Olvidados pero no perdonados. ¿Quién escribe esto en una tumba? ¿Quién era ella? ¿Y por qué una despedida tan amarga? Miré más de cerca y vi algunas marcas extrañas en la piedra. Alguien había intentado tachar lo escrito como si quisiera borrarlo. Y luego cambió de opinión. También había señales en el cemento a su alrededor, como si alguien se hubiera mudado allí recientemente. Me arrodillé, tratando de comprender. Y fue entonces cuando vi algo entre las flores secas. Un pañuelo, negro. Era el mismo que sostenía la mujer. Lo recogí con cuidado. La tela era muy fina, vieja y parecía hecha a mano. Olía raro, una mezcla de perfume viejo y madera húmeda. En una esquina bordado con hilo rojo estaba escrito: Elvira. Sentí un escalofrío tan fuerte que dejé caer el pañuelo al suelo. Di 2 pasos hacia atrás, tropecé y caí sentado en el suelo. Fue entonces cuando oí pasos lentos, arrastrados, como si alguien caminara con un vestido largo. Miré hacia atrás. Nada, pero el ruido continuaba y parecía que venía directamente en mi dirección. Salté y corrí a través de las tumbas. Mis pies tocaron el suelo y sentí que mi corazón iba a explotar, y lo único que pasaba por mi cabeza era: ella no quiere que nadie toque lo olvidado. Llegué a casa sudado, cubierto de polvo, y el pañuelo todavía estaba en mi mano. Intenté calmarlo, lo metí dentro de una caja de zapatos y la escondí en el fondo del armario.
Pero esa noche, el llanto volvió, más fuerte, íntimamente. Y esta vez lo vi. Me desperté en mitad de la noche sin saber por qué. La habitación estaba oscura, solo un rayo de luz entraba por la ventana. Pero sentí que había alguien allí. El aire parecía quieto. Todo estaba tan silencioso que daba miedo. Cuando miré a los pies de la cama, ella estaba allí, la misma mujer del cementerio. Ella se quedó allí mirándome. El vestido negro hasta el suelo, el cabello cubriendo la mitad de su rostro. Pero lo que vi fue el otro lado de la cara, blanco, incoloro, como la cera. Sus ojos estaban hundidos, oscuros, tristes. Parecía que no había dormido en muchos años. Me quedé congelado. Ni siquiera pude gritar. La sábana pegada al cuerpo de tanto sudor. Parpadeé varias veces pensando que era un sueño, pero ella todavía estaba allí. Y luego ella dio un paso adelante. Eso fue suficiente. Salté de la cama, tropecé y encendí la luz temblando. La habitación estaba vacía, pero el pañuelo negro, el que había escondido, estaba extendido encima de la cómoda, como si alguien lo hubiera colocado allí con mucho cuidado. Pasé la noche despierto esperando que saliera el sol. Traté de decirme a mí mismo que todo estaba en mi cabeza, que simplemente tenía demasiado miedo, pero en el fondo sabía que esto no era solo un susto. Al día siguiente caminé por la casa como un zombi. Cualquier ruido me hacía saltar. No pude mirarme al espejo. Sentí como si alguien me estuviera observando. Esa tarde decidí buscar a una vecina muy anciana, doña Odette. Ella había vivido allí desde siempre. Si alguien sabía algo, esa era ella. Señora Odette, ¿se acuerda de una mujer llamada Elvira? ¿Quién murió en los años 40? Pregunté intentando sonar calmado. Ella me miró lentamente. La cuchara de café se detuvo a mitad de camino. Y luego dijo, muy bajito, María Elvira de Moura. Doña Odette contó la historia con calma, pero cada palabra tenía peso. Dijo que ella era hija de gente rica de la capital, pero que vino a vivir aquí después de casarse con un hombre del pueblo. Pero ella estaba llena de frescura, orgullosa, presumida, y al final acabó enamorándose de otro chico, uno de aquí. Cuando se enteraron se armó un lío enorme. Todos se enteraron. Un mes después el niño apareció muerto en el río, y ella, Elvira, murió sola en casa poco después. ¿Y esa frase en la lápida? Yo pregunté. Doña Odette bajó la mirada, porque nadie quería perdonarle lo que hizo, ni la familia ni el pueblo. Dicen que pidió perdón hasta el último día, escribió cartas llorando en la ventana, pero murió sin encontrar la paz. Salí de la casa de doña Odette con el corazón pesado. Todo tenía sentido ahora. La mujer del cementerio, esa era ella, Elvira. Y lo que yo había visto, sentido, no era un fantasma cualquiera. Era alguien que llevaba un peso, un dolor tan grande que estaba atrapado entre los vivos. Esa noche dormí con la luz encendida, pero no sirvió de nada. A las 3 de la mañana el pañuelo apareció nuevamente. Esta vez estaba doblado encima de mi almohada, y en ella una sola gota de agua, como si alguien todavía estuviera llorando, como si ese dolor de aquel pasado olvidado estuviera ahora conmigo. Mi cabeza estaba hecha un torbellino. Pensé en tirar el pañuelo, quemar, enterrar, lo que sea, pero en el fondo sabía que podía empeorar. Fue como si una parte de mí ya entendiera. Esto no se puede resolver con miedo. Al día siguiente volví al cementerio. Me llevé una flor blanca, una forma de decir, no soy tu enemigo, te veo. El sol brillaba, pero en el fondo, cerca de su tumba, el aire era frío. Me acerqué a la lápida y se veía diferente, más claro, como si supiera que volvería. Coloqué la flor con cuidado y fue entonces cuando la vi. Un trozo de papel pegado en una grieta de la piedra. Lo tomé con calma. Era un trozo de papel viejo, doblado muchas veces, con los bordes amarillos. Lo desdoblé allí mismo. La letra era hermosa pero temblorosa, y lo escrito hizo desaparecer el mundo que me rodeaba. Si alguien alguna vez lee esto, háganle saber de mi dolor. Yo no era mala, era mujer. Yo era débil y amé a alguien a quien no debía. Pero también fui traicionada, humillada, silenciada. Morí sin perdón y mi grito aún resuena entre los vivos. Solo quiero que alguien me vea, alguien me escuche. Deja que alguien me diga, has sido perdonado. Elvira. Sentí que el aire abandonaba mi pecho. La carta parecía viva. Las palabras ardieron. Lo guardé con cuidado y me fui.
sintiendo que ahora era parte de algo mucho más grande de lo que había imaginado. Y esa noche, ella regresó, pero él no lloró. Yo estaba acostada con la lámpara encendida, la bufanda sobre la cómoda. Eran casi las 2 de la mañana cuando oí un suave crujido en la puerta. Miré, y allí estaba ella, la mujer de negro, pero esta vez su rostro quedó completamente expuesto, y no daba miedo. Fue triste, ojos llenos de agua. No había ira ni sombra, solo soledad. Dio 2 pasos, se detuvo y habló en voz muy baja. ¿Me leíste? La voz era suave como un susurro perdido en el tiempo. Nadie me ha leído nunca. No sé de dónde saqué la fuerza, pero respondí. Yo leo. Y yo creo en ti. Ella cerró los ojos con calma. Cuando lo abrió de nuevo, una lágrima corrió por su rostro. Solo uno. Luego, lentamente, señaló el pañuelo que estaba sobre el tocador y comenzó a desaparecer. No desapareció de repente. Desapareció lentamente, como niebla en el aire, ligera, silenciosa. Volvió el silencio, y con ella, una extraña sensación de paz. Por primera vez en días pude dormir toda la noche, sin ruidos, sin llanto, sin sombra a los pies de la cama. Pero en el fondo yo lo sabía, aún faltaba un paso. Todavía había algo que necesitaba hacer, enterrar el pasado que nunca descansó. A la mañana siguiente me desperté con el corazón más ligero, pero con la conciencia pesada. Todo lo que pasó, la mirada de Elvira, la carta, el pañuelo, nada de eso fue casualidad. Ella apareció por una razón. Y entendí, ella solo quería una cosa: descansar, paz, pero no cualquier paz. Ella no necesitaba flores bonitas ni oraciones falsas. Ella necesitaba ser reconocida. Alguien que vio tu dolor, que entendió tu historia. Alguien que dijera, estás perdonado. Y resultó que esa persona era yo. Tomé el pañuelo, lo doblé con cuidado, abracé la carta y metí todo dentro de una sencilla caja de madera que encontré entre las cosas de mi abuela. Dentro también coloqué una rosa blanca seca, la misma que dejé en la tumba hace unos días. Todo tenía que estar allí. Fue simbólico, como un ataúd para aquello que nunca fue enterrado. Esperé hasta que el sol comenzara a ponerse. Cuando la tarde se convirtió en noche, fui nuevamente al cementerio. Solo. No hay un alma viviente alrededor. Las puertas estaban entreabiertas. No sé si el sepulturero se olvidó o si alguien quería que entrara. Fui a su tumba por última vez. La lápida parecía más brillante, más limpia, como si alguien hubiera estado allí antes que yo. El terreno circundante también fue perturbado, ligero, como si algo se hubiera movido debajo. Me arrodillé allí, en silencio. Enterré la cajita con mis manos, sin oración, sin palabras bonitas. Solo susurré, no estás olvidado y fuiste perdonado. Descansar. En ese momento sopló un fuerte viento, pero no era viento de lluvia ni de miedo. Fue muy fácil, el tipo que te pone la piel de gallina y te calma el corazón, como un largo suspiro, como si alguien finalmente hubiera dejado escapar el último aliento después de años atrapado. Me fui sin mirar atrás. Esa noche soñé con ella por última vez. Elvira estaba sentada bajo un árbol, en un campo abierto, donde el sol parecía suave. El vestido negro todavía estaba allí, pero ahora ella estaba sonriendo. Una sonrisa pequeña y tranquila, de los que aceptaron, quien descansó. Ella me miró y agitó su mano. Luego se dio la vuelta lentamente y caminó hasta desaparecer entre los árboles. Nunca volví a ver a la mujer de negro. Nunca más volví a oír pasos en la habitación, ni encontré el pañuelo, ni una sombra a los pies de la cama. Pero a veces cuando paso por el cementerio vuelvo a sentir ese viento, esa brisa ligera que solo sopla cuando el dolor se va y solo queda el silencio. Y yo sé que ella está en paz, pero la lección que quedó conmigo, esa nunca desaparece. Incluso los muertos a veces solo quieren ser escuchados. Y algunos dolores, por antiguos que sean, solo descansan cuando alguien tiene el coraje de escuchar. Pero esa fue solo una de las voces que aún resuenan por ahí. Hay otras historias, otras presencias, y algunos mucho más oscuros que los de Elvira. Si tenéis el coraje, os invito a escuchar el siguiente. Suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñame, porque la siguiente historia te mantendrá despierto por la noche.